La oscuridad era total, pero lo que más me dolía no era no poder ver, era oír la voz de mi hija discutiendo con el abogado en la sala, vendiendo mi casa como si yo ya no existiera. Lo que hizo después, nadie en mi familia lo podía creer. Mi nombre es Ernesto Valverde. Tengo 78 años. Fui carpintero toda mi vida, de esos que todavía cortaban la madera a pulso y hacían cada mueble como si fuera para su propia casa. Hoy, mis manos tiemblan no por la edad, sino por la traición que viví. Y aún no sé si fue peor quedarme ciego o darme cuenta de que quien más amaba ya no me amaba a mí. Todo comenzó el día que el doctor me dio la noticia, una enfermedad degenerativa en los ojos, irreversible. En cuestión de meses, la luz se fue apagando. Al principio veía borroso, después sombras y luego nada. Oscuridad, silencio, dependencia total. Antes de seguir, ya sabes, suscríbete al canal y contame en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Y quédate hasta el final, porque lo que pasó después todavía me hace llorar cada vez que lo recuerdo. En ese tiempo viví en la misma casa que había construido con mis propias manos hace más de 40 años. Una casita humilde, en un barrio tranquilo, con un limonero en el patio y las marcas de crecimiento de mis hijos rayadas en la pared del comedor. Mi hija menor, Laura, vino a cuidarme. Así dijo: «Papá, no te voy a dejar solo», me prometió. Trajo sus cosas, su ropa, y en menos de una semana ya había instalado su computador en mi comedor y se pasaba el día encerrada, hablando por videollamadas con no sé quién. Yo, ciego y conmovido, creí que era un gesto de amor. Pero los gestos de amor no suenan como los pasos apurados escondiéndose cuando uno entra en la habitación, ni como las conversaciones que se cortan cuando uno entra a la sala, ni como el olor a perfume cae en los papeles legales que un día tocaron mis manos temblorosas. Nunca me lo dijo de frente. Me enteré por accidente. Una tarde, mientras ella creía que dormía, escuché que hablaba con alguien por teléfono. «Sí, ya está todo firmado». El viejo ni se enteró. Dijo, con una risa que nunca le conocí: «En 2 semanas nos mudamos. La plata ya está en la cuenta». Esa frase se me clavó en el alma como una estaca. El viejo ni se enteró. Ese viejo era yo. Ella había vendido mi casa. Mi casa, sin avisarme, sin preguntarme, sin respeto, sin corazón. Y lo peor estaba por venir. Me dijo que íbamos a hacer un paseo, que me llevara una muda de ropa, que iba a conocer un lugar hermoso. Yo, tonto, todavía creía en ella. Me puse mi mejor camisa, la que usé en el bautismo de mi nieto. Me peinó, me puso colonia y me subió al auto. No hablábamos. Ella solo escuchaba música. Yo sentía que algo no estaba bien. El camino era largo. No reconocía los sonidos. No reconocía los olores. Cuando el auto se detuvo, escuché una puerta que se cerraba y pasos que se alejaban. «Laura», llamé. «¿Dónde estamos?» «Nada». Pasaron 5 minutos. Luego 10. Sentí una mano en mi hombro. «Don Ernesto, bienvenido», dijo una voz femenina. Este será su nuevo hogar. Un asilo. Me habían dejado en un asilo. Solo, sin explicación, sin despedida. Y la peor parte es que no lloré. No podía. Estaba demasiado roto. Pero esa noche sí lloré. Lloré como un niño, como un viejo, como un padre al que le arrancaron el corazón. La primera noche en el asilo fue larga, muy larga. El colchón crujía cada vez que me movía. La sábana tenía olor a desinfectante. Y los ruidos del pasillo no paraban. Tacones, sillas de ruedas, gente tosiendo, personal hablando en voz baja, y yo ahí, inmóvil, con los ojos vacíos y el alma rota. No tenía reloj, pero supe que amaneció cuando sentí el canto de los pájaros por la ventana. Fue el único consuelo. Cerré los ojos, aunque no veía nada igual, e imaginé que estaba en el patio de mi casa, bajo el limonero, tomando un mate con pan casero. Eso hacía con mi esposa, Sara, todos los domingos. Pero Sara ya no estaba. Se fue hace 12 años. Y si ella hubiese visto lo que nuestra hija hizo conmigo, no sé qué hubiera hecho. Quizás le hubiese gritado. O simplemente le habría dicho:
¿Dónde quedó tu corazón, Laura? Las enfermeras fueron amables. No voy a mentir. Me trataron con cariño. Una de ellas, Estela, me traía el desayuno todos los días y me hablaba como si me conociera de toda la vida. Don Ernesto, hoy tenemos café con leche y medialunas. ¿Le gusta? Asentía con una sonrisa triste. Comía en silencio. El comedor olía a medicamentos y a pan caliente. Algunos de los otros abuelos murmuraban cosas incomprensibles. Otros se reían de recuerdos que ya nadie más entendía. Yo, en cambio, apenas comía. Me sentía invisible, como un mueble viejo al que alguien dejó en un rincón porque ya no sirve. Los días pasaban lentos. Cada tanto, alguien recibía visita. Hijos, nietos, vecinos, traían flores, tortas, fotos. Y yo escuchaba las voces ajenas con una mezcla de envidia y tristeza. Yo no recibía a nadie, ni un llamado, ni una carta, ni siquiera un mensaje de voz. Laura desapareció, como si yo ya no existiera. Durante esas largas horas me venían los recuerdos, los buenos, los que me dolía recordar. Me veía a mí mismo, joven, serrucho en mano, construyendo aquella casa con tanto esfuerzo. Día tras día, ladrillo por ladrillo. La primera vez que Laura caminó fue en esa sala. Dio sus pasitos tambaleantes entre mis brazos y los de Sara. Yo lloré de felicidad. Y pensé, ella nunca me va a fallar. ¡Qué ironía! Recordaba también los días de lluvia, cuando nos cortaban la luz y encendíamos velas. Laura se asustaba y dormía en medio de los dos. Me tomaba la mano y me decía, «Papá, nunca me dejes sola». Y ahora era yo quien había quedado solo. Pero no todo en ese lugar era gris. Estela, la enfermera, tenía una forma especial de hablarme. Me contaba cosas de su vida. Me decía que le recordaba a su padre. Un día se animó a más. Don Ernesto, si me permite preguntarle, ¿cómo terminó aquí? Tragué saliva. No quería contar la verdad. Me daba vergüenza, pero no podía seguir guardándome el dolor. Mi hija me trajo. Vendió mi casa sin decirme, y me dejó acá. Hubo un silencio largo. Sentí que Estela se sentaba a mi lado. ¿Y no ha vuelto a visitarlo? Negué con la cabeza. Ella me apretó la mano. Lo siento mucho. Esas palabras, lo siento mucho, fueron más sinceras que todo lo que escuché de mi hija en los últimos años. Pasaron semanas, y un día algo cambió. Estela me trajo una radio antigua, de esas que funcionan con perilla. La sintonizó en una estación de tangos. Pensé que esto podía hacerle bien. Sonreí, por primera vez en mucho tiempo. El sonido del bandoneón me llenó el pecho. Cerré los ojos y me dejé llevar. Cada canción me devolvía un pedacito de vida. Volvía a sentir, volvía a ser Ernesto, el de antes, y mientras escuchaba esos tangos, nació en mí una decisión. No iba a morir ahí, no sin antes recuperar mi dignidad, no sin enfrentar a mi hija, no sin contarle al mundo lo que me hizo. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo para que más personas puedan escucharla. Porque un padre puede perdonar, pero también puede hablar. Y lo que dije después, frente a todos, cambiaría el rumbo de esta historia. El día que decidí alzar la voz fue el día que dejé de sentirme invisible. Estaba en el comedor, escuchando por enésima vez nostalgias en la radio vieja que Estela me había regalado, cuando un señor nuevo llegó al asilo. Tenía un tono arrogante, como esos tipos que creen que pueden comprar respeto con dinero. Lo supe por su forma de hablar. Daba órdenes como si fuera el dueño del lugar. A este cuarto le falta ventilación. Gritaba, y cambien esas sábanas. Mi padre merece lo mejor. Lo acompañaba una mujer joven, su hija, que lo sostenía del brazo con cariño. Le hablaba bajito, le daba agua, le secaba el sudor en la frente. Me dolió ver eso. No por él, sino por lo que me faltaba a mí. Cuando se fueron, no pude más. Me levanté, con ayuda de mi bastón, y caminé a tientas hasta la salita común donde algunos residentes solían reunirse. Estaban ahí doña Alicia, que hablaba sola con sus muñecas, don Ramón, que dormía más de lo que hablaba, y Clara, una abuela de voz dulce que siempre me ofrecía caramelos de menta aunque yo nunca los aceptara. Me paré frente a ellos, como si pudiera verlos, y dije, «Tengo algo que decir». El silencio se hizo. Me llamo Ernesto, tengo 78 años, y estoy acá porque mi hija me vendió. Nadie dijo nada, ni un murmullo. Continué, vendió mi casa, la que construí con estas manos. Me engañó.
Me subió al auto y me dejó acá, como quien deja una silla rota en la vereda. Clara suspiró. ¿Y no volvió más? Negué. Nunca. Doña Alicia, que hasta entonces no hablaba más que con sus muñecas, se acercó a mí. A mí me pasó algo parecido. Dijo, mi hijo me prometió que era solo por un tiempo. Pero pasaron 5 años. Ramón gruñó algo incomprensible, pero apretó mi hombro con fuerza. Fue su forma de decir te entiendo. Esa pequeña confesión fue como abrir una represa. Durante semanas, otros ancianos se me acercaban a contarme sus historias. Hijos que los olvidaron, nietos que no llamaban, familias que los ocultaban. Yo escuchaba, guardaba cada palabra en el corazón. Y un día, con la ayuda de Estela, tomé una decisión. Necesito hablar con alguien afuera, le dije. ¿Un abogado? No. Un periodista. Estela se quedó en silencio. ¿Está seguro, don Ernesto? Totalmente. No quiero venganza. Quiero que la gente sepa lo que nos pasa. Quiero que nos escuchen. Ella tardó unos días, pero logró encontrar a alguien. Un muchacho joven, llamado Lucas, que hacía documentales sobre historias reales. Aceptó venir. El día que llegó, trajo una pequeña grabadora y una cámara portátil. Me pidió permiso para filmar. Pero no quiero mostrar su rostro, don Ernesto. Quiero que lo que cuente sea lo que importe. No tengo problema, le respondí. Mi rostro no dice nada, pero mi voz todavía tiene algo que decir. Nos sentamos bajo una galería. El viento olía a eucalipto. La grabadora hizo clic, y empecé a hablar. Conté todo, desde el día en que perdí la vista, hasta la traición de Laura. Cada palabra salió con dolor, pero también con dignidad. No exageré nada. No mentí. No insulté. Solo dije la verdad. Y la verdad, cuando se dice con el corazón, tiene poder de romper piedras. Lucas se fue con ese material. Me agradeció con los ojos llorosos. Gracias, don Ernesto. Esta historia va a llegar lejos. Yo no esperaba nada. Solo quería sacar ese peso del pecho. Pero unas semanas después, Estela entró corriendo a mi habitación. Don Ernesto, está en todos lados. ¿Qué cosa? Su historia. El video. Se volvió viral. No entendí bien qué significaba viral. Pero me explicó que miles de personas lo estaban viendo, compartiendo, comentando, y que mucha gente pedía conocerme. Ese mismo día, un joven voluntario del hogar me trajo un teléfono con auriculares y me puso a escuchar algunos mensajes. Don Ernesto, usted me hizo llorar. Mi abuelo vivió algo parecido. Gracias por su valentía. Usted no está solo. Yo también fui abandonado. Pero ahora sé que no es culpa mía. Y entre esos mensajes, apareció una voz que no esperaba. Papá, soy Laura. Me quedé helado. Vi el video. No sé qué decir. Solo, lo siento. Lo detuve. No quiero escucharla ahora, le dije a Estela. Ella apagó el teléfono. Me respetó. Esa noche no dormí. Tenía un remolino en el pecho. ¿Qué hacía ahora? ¿La perdonaba? ¿La enfrentaba? ¿La olvidaba? Una cosa sí sabía. Yo ya no era el mismo viejo que llegó ciego y solo a ese lugar. Ahora tenía una voz. Y pronto tendría algo más. Un plan. Uno que cambiaría el final de esta historia para siempre. No dormí en toda la noche. Escuchaba el tic-tac del viejo reloj del pasillo como si me contara los segundos que me quedaban para tomar una decisión. ¿Responder a la voz de mi hija? ¿Aceptar su disculpa? ¿Perdonar como siempre hice? Pero esta vez no quería perdonar en silencio. No sin antes mirar, aunque fuera con palabras, a los ojos de esa mujer que un día me llamó papá con amor y después me abandonó como si fuera un mueble viejo que estorba. Fue entonces cuando decidí qué hacer. Llamé a Estela en la mañana. Le pedí que me ayudara a contactar al periodista, Lucas. ¿Quieres otro video? Me preguntó. No, esta vez quiero hacer algo más grande. Quiero salir de acá. Estela se quedó en silencio. ¿Está seguro, don Ernesto? Totalmente. ¿Estoy ciego? Sí, pero no muerto. Quiero levantarme, caminar y enfrentar la vida con lo que me queda. Lucas vino al día siguiente. Traía una sonrisa distinta. Me saludó como a un viejo amigo. Ernesto no tiene idea de lo que causó su historia. Gente donando, voluntarios queriendo visitarlo, medios llamando. Su voz se volvió símbolo de algo más grande. Le tomé la mano. ¿Vos podés ayudarme a salir de acá? Él no dudó. Sí, claro. Pero, ¿a dónde quiere ir? Le conté mi plan.
Yo sabía que recuperar mi casa era legalmente imposible. La habían vendido. Laura había falsificado mi firma y ahora era todo un lío judicial. Pero no quería mi casa. Quería mi dignidad. Quería pararme frente a ella y decirle todo lo que nunca dije. Y también quería volver a vivir, a sentir, aunque fuera en otro lugar. Lucas se movió rápido. Consiguió donaciones. Una fundación se ofreció a ayudarme a pagar una habitación en una residencia más pequeña, más digna, donde pudiera tener privacidad y libertad. Y, más importante, donde pudiera recibir visitas. El día que me fui del asilo fue como renacer. Estela me abrazó con fuerza. Lo voy a extrañar, viejo terco. Y yo a vos, hija del alma, le dije. No pude ver su cara, pero sentí su llanto en el hombro. Lucas me llevó en su auto. Durante el camino, me contó que había organizado algo especial. Un evento en una plaza. Una charla abierta sobre el abandono a los mayores. Me pidió que hablara allí, que diera mi testimonio. Va a haber prensa. Mucha gente. Incluso, hizo una pausa. Tu hija pidió ir. Sentí un escalofrío. ¿Laura? Sí. Dice que quiere pedirte perdón en público. Guardé silencio. Al día siguiente, me prepararon. Me afeitaron, me vistieron con una camisa blanca, la misma que usé en la boda de Laura. ¡Qué ironía! Me temblaban las manos. No por miedo, sino por la mezcla de emociones que hervían en mi pecho. Cuando llegamos a la plaza, escuché aplausos. Gente. Muchas voces. «Ernesto, te queremos», gritaban algunos. Yo solo apretaba fuerte el bastón. Subí al pequeño escenario con ayuda de Lucas. Me colocaron un micrófono. ¿Listo? Me preguntó. Hace años que estoy listo para esto. Y hablé. Conté todo. Sin adornos. Sin venganza. Solo con la verdad. Los hijos no deberían olvidarse de quienes les enseñaron a caminar. No deberíamos terminar nuestros días entre paredes frías por decisiones que no tomamos. Yo no quiero lástima. Solo quiero que nos escuchen, que nos miren, aunque no tengamos nada que ofrecer más que nuestras historias. La plaza quedó en silencio. Un silencio que pesaba. Y entonces la escuché. Papá, Laura. Reconocí su voz al instante. Papá, yo te fallé. Ella subió al escenario. Me tomó la mano. Lloraba. No tengo excusas. Fui cobarde. Me dejé llevar por la avaricia, por la comodidad. Pensé que estabas mejor sin saber. Pero lo que hice no tiene perdón. No hablé de inmediato. La gente miraba. Esperaba. Entonces hablé. ¿Y ahora por qué estás acá? Porque entendí que todavía me importás. Que te necesito. Respiré hondo. Vos me dejaste ciego 2 veces, Laura. Una fue con la enfermedad. Y la otra fue con tu traición. Ella sollozó. Pero te voy a decir algo, continué. El dolor que me hiciste me enseñó algo. Me enseñó a ver de otra forma. Y ahora veo mejor que nunca. La abracé. No por ella. Por mí. Porque soltar el rencor es también una forma de sanar. La gente aplaudió. Algunos lloraban. Otros simplemente grababan con sus celulares, sin entender del todo lo que pasaba. Pero para mí, era el principio de algo nuevo. Después de aquella tarde en la plaza, algo cambió para siempre en mí. No recuperé la vista, tampoco la casa, y mucho menos los años que pasé encerrado en la oscuridad del abandono. Pero gané algo que, a mi edad, vale más que cualquier herencia o propiedad: la paz de saber que ya no tengo miedo de decir lo que siento. En los días que siguieron, Laura empezó a visitarme con frecuencia. No con flores, ni regalos, ni excusas. Venía con silencio, con mate caliente, con una manta en el regazo y muchas palabras atascadas en el pecho. Papá, no vengo a pedir perdón, vengo a aprender a ser mejor. Esa frase me tocó profundamente. La primera vez que me acompañó a caminar por el jardín de la nueva residencia, noté que ya no tenía prisa. Iba a mi ritmo. Me contaba cosas del trabajo, de su hijo, mi nieto, al que hacía años no veía, y me pedía consejos como cuando era chica. ¿Qué harías vos, papá, si tu hijo te decepciona? Lo abrazaría fuerte, pero no sin antes hacerlo llorar un poco. Reímos. Poco a poco, esa herida que parecía incurable empezó a cerrar. Un mes después, me invitaron a participar en un programa de televisión. Querían que contara mi historia. Dije que sí, no por fama, sino porque sabía que había muchos como yo que todavía no habían encontrado valor para hablar. Ese día, frente a las cámaras, dije algo que salió desde lo más hondo de mi alma. A veces, la peor ceguera no es en los ojos,
es en el corazón. Y algunos hijos, sin querer, se ciegan de egoísmo. Pero aún así, muchos padres, aunque no veamos nada, seguimos esperando con el corazón abierto. No por debilidad, sino porque el amor verdadero no expulsa, espera. El conductor no dijo nada por unos segundos. Se le quebró la voz, y yo sentí que, con cada palabra, no solo contaba mi historia, contaba la historia de miles de viejos como yo. Después del programa, recibí cartas, muchas, de gente mayor, de hijos arrepentidos, de nietos que volvían a llamar a sus abuelos después de años. Una carta me conmovió especialmente. Ernesto, gracias a vos visité a mi padre después de 5 años sin hablarle. Solo le dije, perdóname, y me abrazó como si nada hubiera pasado. Me hiciste entender que todavía estoy a tiempo. Esa carta la guardo en el cajón de mi mesita de noche. Aunque no pueda leerla, Estela me la leyó tantas veces que la tengo grabada palabra por palabra. Sí, Estela. Ella siguió viniendo a verme. A veces con medialunas, otras con discos de tango, y muchas veces, simplemente con silencio. Un día me tomó la mano y me dijo, «Usted me enseñó más que cualquier libro de enfermería. Me enseñó a mirar a las personas, no solo a cuidarlas». Y yo le respondí, «Vos me devolviste la fe en la gente». Un sábado, Laura vino acompañada de mi nieto. El chico tenía ya 12 años. Me saludó tímido. «Hola, abuelo». Me temblaron las piernas. Literal. «Hola, campeón. ¿Sabías que vos jugabas en el patio de mi casa cuando todavía no sabías ni correr?» Él rió. Le conté anécdotas, le hablé de mi taller, de la bicicleta que le construía su madre cuando tenía su edad. Me escuchaba con los ojos abiertos, como si yo fuera un héroe de cuento. Y ahí entendí algo. Tal vez no recuperé a mi hija, pero encontré una nueva oportunidad en mi nieto. Las cosas no volvieron a ser como antes. No comimos más en la mesa del comedor bajo el limonero, pero empezamos nuevas tradiciones. Almuerzos los domingos en la residencia. Cartas que me escribía el nene. Y, lo más valioso, los silencios sin rencor entre Laura y yo. Una tarde, ella me trajo un regalo. No sé si quieres esto, pero me pareció justo. Era un marco. Dentro, una fotografía en blanco y negro, ampliada. Era mi casa. La fachada, el limonero en flor. Y en el borde, escrito con su letra. Perdón. Gracias. Te amo. No pude verla, pero con mis dedos toqué cada centímetro de esa imagen. Sentí la textura de los ladrillos, la forma de las hojas, el relieve de las palabras. Y lloré, no por lo perdido, sino por lo que había logrado ganar. Una nueva forma de ver el amor. Porque sí, me quedé ciego. Sí, me vendieron. Sí, me abandonaron. Pero también aprendí que incluso en la oscuridad hay caminos de regreso. Que a veces hace falta perderlo todo para encontrar lo esencial. Y que los viejos como yo aún tenemos historias que pueden cambiar la vida de quienes se detienen a escucharnos. Comenten de qué ciudad nos están escuchando, suscríbanse al canal y denle like si esta historia tocó su corazón. Apoyen este trabajo para que más personas se animen a hablar y sanar. Si llegaron hasta aquí, comenten, yo te apoyo, Ernesto.